Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos los amigos, hermanos y hermanas que están allí conectados en esta noche de vigilia. Es un honor volverlos a saludar, volvernos a encontrar en estos espacios y volverle a dar juntos la gloria a quien se la merece. Es bueno sacar tiempo, es provechoso sacar espacios para vigilar, para darle la gloria a Dios y para que Él nos llene de su presencia, para que Él nos santifique, para que Él nos redarguya, pero para que también Él nos renueve las fuerzas y renueve esa fe que nos ayuda a mirarlo cada día, aunque no lo veamos, aunque no veamos una figura física. Nosotros creemos que Dios es real. Lo vemos en las aves cuando cantan, lo vemos en el aire que respiramos, lo vemos a cada instante. Lo sentimos en cada paso que damos, en cada amanecer, porque su palabra dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Así que conéctate con Dios en este instante. Es un tiempo precioso para darle gloria a Dios. Es un tiempo maravilloso para darle toda pleitesía, para darle el lugar que Él se merece, como dice la alabanza, que Dios tome su lugar, el lugar que es del que le corresponde a Él. Amén. Saludamos a todos los hermanos, a todo el cuerpo pastoral de la vida verdadera, a los apóstoles. Saludamos a todos los amigos que se conectan. Tú que estás conectado, ahí te mando un saludo de parte de la familia apostólica, de parte de todos los hermanos de la vida verdadera y de parte de la iglesia del Señor. Hoy creemos que Dios va a hacer cosas grandes y esta no es una frase de cliché, no es una frase que se dice simplemente. Esto lo creemos, esto lo declaramos, esto creemos que Dios siempre está haciendo cosas nuevas, porque su palabra dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Amén. Así que vamos a entrar en la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a entrar a desglosar lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere mostrarnos, por lo cual Dios nos quiere hablar en esta preciosa vigilia. Yo quiero que me acompañes al libro de los jueces. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios, libro de los jueces, capítulo 21, versículo 25. Quiero que me acompañes allí en un momento de la palabra de Dios. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando en este momento, que están entrando. Es tiempo para estirarnos, ¿verdad? Es tiempo para estar allí estiraditos. De pronto si te da sueño, de pronto si estás cansadito, obviamente sabemos que venimos de una semana de trabajo, de una semana de quehaceres, una semana de muchas cosas y es tiempo de hacer una pausa, ¿verdad? Y entregarle esta noche a Dios, porque sabemos que Dios se va a mover. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Dios nos ha reunido y no estamos aquí por casualidad. Sabemos que Dios es quien mueve todo el universo a favor de nosotros. Es quien hace todo para que nosotros estemos en victoria. ¿Amén? Si tú estás en victoria, yo te invito a que escribas ahí en el chat: estoy en victoria con el Señor. Y si ya tienes la cita, me acompañes a Jueces capítulo 21, versículo 25. Dice de esta manera: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Acompáñame en un tiempo de oración. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, te damos el poder porque solamente tú te lo mereces, Señor. Te damos este espacio para ti, para que tú gobiernes, para que tú entres en nuestros corazones, para que tú quites lo que tengas que quitar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te entregamos nuestros corazones como una ofrenda, Señor, para que seas tú
en el nombre de Jesús de Nazaret, hablando a nuestras vidas, así como entraste en el corazón de Lidia, hoy entra en nuestros corazones, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y haz lo que tengas que hacer en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. El título del mensaje de esta noche, de la palabra que vamos a compartir, que vamos a estar predicando, es una iglesia triunfante en medio de la crisis. Quiero repetirlo. Una iglesia triunfante en medio de la crisis. Bendito sea el Señor. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Nos está hablando, ¿verdad?, de una situación que había en el pueblo de Israel. Una situación bastante fuerte, pero al mismo tiempo bastante triste. Jueces nos está hablando de que hubo un tiempo, dice, en estos días no había rey en Israel. Nos está hablando de un tiempo, de un periodo, de una posición, de un momento en la historia del pueblo de Israel. Y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los jueces tiene la característica de que es un libro bastante cíclico. Cuando hablo de cíclico, hablo de que se cumplían ciclos y, digamos, momentos muy repetitivos, situaciones muy repetitivas. Era como un ciclo interminable. Y este ciclo básicamente era que tenían un problema grave, los estaban invadiendo, había una guerra, habían conquista, pueblos enemigos venían y devastaban las ciudades, conquistaban los territorios, mataban a su pueblo. El pueblo de Israel pedía ayuda a Dios. Dios levantaba un juez, alguien que era un estratega militar, alguien que los ayudaba en la guerra. Vencían por un momento, estaban perfectos con Dios, buscando su rostro, buscando, digamos, su palabra, adorando, pero luego de un tiempo determinado se olvidaban de Dios y seguían con su pecado. Luego, por el pecado, por desobedecer a Dios, venían otros pueblos y los invadían. Y esto era recurrente, este era un ciclo que se repetía y se repetía y se repetía y se repetía. Y por eso es que Jueces dice, en estos días, en los días que ya acabamos de mencionar, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios, en su plan de salvación y en su plan de, digamos, de administración divina, no estaba en sus planes que el pueblo tuviera una figura de rey humano, de un rey puesto por hombres. El plan de Dios era que la teocracia perfecta de Dios, de nuestro Salvador, el poderoso de Israel, fuera directamente entre Dios y el hombre. No existiera esta figura de rey, no existiera esta figura que era un ejemplo que el pueblo quiso introducir en las costumbres de Dios. La Biblia dice, bendito sea el Señor, que el pueblo le pide a Samuel que hagan como una votación, como que escojan a alguien que sea una figura de rey. Y es ahí donde sale la figura de Saúl como el primer rey de Israel. Pero en los planes no estaba que este fuera el sistema por el cual Dios quisiera gobernar a su pueblo. Por eso Dios le dice a Samuel que no estaba contento, que no era la idea y que recaía toda esta responsabilidad sobre el mismo pueblo. Sin embargo, Dios, siendo tan perfecto y lleno de amor, les concede la petición del pueblo, pero sin embargo, Dios fue
quien dijo quién iba a ser rey. Por eso la Biblia dice que es Dios el que pone y quita reyes. Ahora, podemos leer en otros versículos como Jueces capítulo 17, versículo 6, que en aquellos días, dice la palabra, en Jueces capítulo 16, 17, versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso les digo, es algo cíclico, es algo que pasaba, se repetía y volvía a caer el pueblo, se reconciliaban con Dios, se apartaban, pero luego adoraban, luego iban donde dioses ajenos, los invadían, se olvidaban de Dios y hacían lo que bien les parecía. Jueces capítulo 2, versículo 11 también lo dice. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, o sea, a dioses ajenos, dioses paganos, dioses que su objetivo era llevar al pueblo al deterioro espiritual. Ahora, vivimos en tiempos de crisis y la iglesia no puede tener este ejemplo para andar y ministrar y seguir con el propósito divino de Dios en la tierra. Dice que aunque cada uno hacía lo que bien le parecía en esta época, nosotros, aunque estemos hoy en día, el mundo hoy en día está en crisis, el hombre le ha dado la espalda a Dios como se la dio en Jueces. Y si hay algo que aún es peor, es que una gran parte del pueblo de Dios también lo ha hecho, le ha dado la espalda a Dios. Eso es lo más lamentable, esto es lo más triste, que no solamente, bendito sea el Señor, eh, todo el mundo entero le ha dado la espalda a Dios, porque todo aquel que no es nacido de Dios, pues se constituye enemigo de Él, que le da la espalda, que rechaza a Cristo, se constituye enemigo de Dios. Y no porque Dios quiera que se vuelva su enemigo, o que Dios es un Dios injusto, que si no hacen lo que Él dice, los demás son malos. No, es que la palabra enemigo es que no estás contigo. O sea, no soy tu amigo, entonces soy todo lo contrario, entonces soy tu enemigo. O sea, no estoy contigo. Eso es lo que más o menos eh, lo quiere decir esa palabra. Ahora, hoy en día, bendito sea Dios, hay muchas congregaciones que duele decirlo, que han convertido sus templos, sus reuniones para hacer club de chismes, para reunirse y hablar de estas congregaciones y reunirse y hablar mal de ciertos hermanos. Y se ha formado, se ha fraguado como si estuviéramos en una constitución donde acusamos como un tribunal, donde acusamos, donde destruimos, donde menospreciamos, donde lanzamos juicios contra los demás. Se ha convertido la iglesia en clubes sociales, en shows donde las tarimas cualquiera puede ministrar, cualquiera puede cantar y adorar a Dios. Ya no hay una diferencia entre el cristiano genuino y aquel que no tiene a Dios en el corazón. Nos hemos lamentablemente mezclado. Ya no hay diferencia entre lo puro, entre lo santo. Ya no se ve esa diferencia. ¿Y por qué no se ve esa diferencia? Porque la iglesia también ha caído en esta crisis. Los cristianos que hacen lo que bien les parece, como nos decía Jueces, inevitablemente harán lo malo delante de los ojos de Dios. Los cristianos que hacen lo que bien les parece, inevitablemente harán lo que es malo ante los ojos de Dios. Vamos a leer Jueces capítulo 10, versículo 6. Dice así en el nombre de Jesús. Jueces capítulo 10, versículo 6. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Wow, otra vez encontramos este ciclo. Ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria.
a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Bendito y alabado sea Dios. Encontramos un patrón muy recurrente y es que había en el corazón del pueblo un deseo inherente de volverse de donde Dios los había sacado. Había un deseo ferviente que ardía en los corazones de muchos del pueblo de Israel, un deseo de volver a las andanzas y al camino del cual Dios los había sacado para un camino mejor. Este camino mejor se llama Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero lamentablemente hoy hay muchas personas que quieren volver a caminar, volver a pisar por aquel camino pedregoso, lodoso, por aquel camino fangoso, sucio, maloliente, del cual Dios los ha sacado. Y están dejando este camino limpio, este camino que es difícil, que lleva pruebas, sí, pero que a la final trae su recompensa. Por volverse a los Baales, por volver a Astarot, por volver a los dioses de Siria, por volver a los dioses de Sidón, por volver a los dioses de Moab y a los dioses de Amón. No podemos, hermanos, no podemos mezclar lo puro con lo santo. No podemos dejar que las corrientes de este siglo nos lleven, sino que tenemos que ser el ente moral en nuestras empresas, de nuestros trabajos, en las escuelas, en el vecindario. Aún en la misma congregación debemos ser entes morales. Tenemos que tener la conciencia llena de Dios para poder regir los códigos morales, como decía el apóstol en estos domingos, que nos ayuden a caminar según la voluntad buena y perfecta de Jesús. Hoy queremos vivir de sentimientos temporales, de cosas que pasaron. Yo oraba y yo ayunaba y yo hacía y Dios hacía esto y yo veía, o sea, vivimos como en un pasado, como en un sentimiento temporal que ya fue, en vez de buscar lo nuevo y eterno. Hoy nos deslumbran más las luces que la misma gloria de Dios. Hoy los cristianos llenan estadios con grandes conciertos que solo mueven sensaciones, pero que no buscan llenar estadios de almas nuevas que adoren a Dios. Mira lo que pasó en Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 5 al 10. Quiero leerlo rápidamente. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no era así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines.
me llama la atención que el pueblo llevaba el arca como, no lo llevaba como una garantía de la victoria, sino más bien como un amuleto. Y ellos creían que si llevaban el arca, Dios los iba a seguir respaldando. Pero recordemos lo que hemos venido hablando en Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. No había nadie que gobernara al pueblo. No había nadie que se dedicara a buscar a Dios de verdad. Y a Dios no estaba respaldando lo que ellos hacían. Y lo peor aún es que la crisis era tan grande que ya ni consultaban a Dios cuál debía ser los pasos que ellos debían de llevar en cada una de las etapas de su construcción como nación. Ya cada quien hacía y deshacía según lo que le parecía, lo que la conciencia les dictara. Se está levantando, oígame bien, una generación que dice honrar a Dios como lo quiso hacer este pueblo cuando salió a la guerra con los filisteos, en el versículo en los pasajes que acabamos de leer. Dice que cuando el arca llegó, el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo. O sea, ellos intentaron amedrentar al pueblo de los filisteos, pero los filisteos no se dejaron. Claro, porque la crisis interna de Israel era tan grande que ya el respaldo de Dios se había ido. Se está levantando una generación como esa, una generación que tiene a Dios como un amuleto y que solamente lo utiliza o solamente va a Él cuando necesita un favor, cuando se sienten aprietos, cuando se sienten en apuros, cuando se sienten que ya no pueden más, cuando se sienten en agonía, es que van a Dios. Y esto es ver a Dios como un amuleto, porque a Dios no solamente vamos cuando estamos en situaciones de aprieto. Dios no se va a negar nunca a ayudarnos. Dios nunca se va a negar a brindarnos su mano. Pero ¿por qué esperamos momentos de tan difíciles para poder ir a Dios? Y no ir a Dios simplemente porque le amamos, porque le adoramos y porque queremos estar con Él. Se está levantando una generación, como estamos diciendo, que dice honrar a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Es una frase que escuchamos, son palabras que la Biblia siempre nos está resaltando, nos está mostrando y nos está instando que hay muchos que hablan y que se jactan en su corazón, en su boca, pero su corazón no está siendo congruente con lo que están hablando. Una de las causas de la crisis interna del pueblo es que estamos viviendo como cada quien quiere. No le estamos enseñando además a la generación que se está levantando a adorar a Dios. Estamos llenos de chismes, de murmuraciones, de juicios contra el hermano. No estamos predicando el amor. Y cuando digo predicando es poniendo por obra el amor. La Biblia dice que Jesús comprimió la ley y los profetas en dos grandes mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de amar, de accionar. Está hablando de una acción constante, determinante y en movimiento. Amarás. Está hablando de que siempre tenemos que accionar esta acción. El amor, en este caso, es Dios. Y también está trasladando esta palabra a la acción que debemos hacer día a día para mantener vivo este mandamiento. Dice, amarás a Dios, no solamente con tus fuerzas, sino con tu pensamiento, con tu alma, con tu espíritu. Pero también hay una segunda parte y es, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Dice Jesús, esa es la ley y los profetas. Es una ley. Tú y yo estamos amando a nuestro prójimo, a nuestro hermano. La parábola del buen samaritano nos habla de que había, bendito sea el Señor, una persona que estaba herida, la habían robado, y no solamente la habían robado, sino que la habían golpeado, y pasó un sacerdote, pasó alguien de Israel, pasaron muchas personas importantes, prominentes, y solo el samaritano le pudo ayudar. Y lo más fuerte de la historia es que había enemistad entre judíos y samaritanos. Y la enseñanza es que a veces la misma iglesia, por estar en crisis, por estar también tocada por esta crisis, no nos damos cuenta que vemos al hermano herido y no lo ayudamos. Y el de afuera, el que no tiene nada que ver, el que quizás es ajeno a la situación, es quien termina ayudando, cuando deberíamos ser nosotros internamente quienes ayudemos. Pero como estamos en una crisis, como cada quien hace lo que quiere, como cada quien habla lo que quiere, como cada quien piensa como quiere y habla lo que quiere y juzga lo que quiere, como estamos hoy en un tiempo de locura, donde la iglesia ya no se sabe si es iglesia, donde los hermanos ya no se saben si son hermanos, bendito sea el Señor, si los líderes ya no se sabe si son líderes. Hoy estamos viviendo un tiempo convulsionado, un tiempo difícil, un tiempo muy extraño donde la crisis, este periodo está sacudiendo la iglesia y hoy en día por la mezcla la identidad se ha perdido. Ya la identidad de la iglesia se está diluyendo con lo que no se ha tenido que diluir. Este mensaje es para instarnos a que no perdamos la identidad, a que busquemos a Dios de verdad. Y no solamente que le busquemos, sino que lo mostremos. Recordemos que somos embajadores de Cristo, que somos esa figura aquí en la tierra que representa al reino de Dios. Y cuando hablo siempre de embajador, cuando hablo de representante, siempre viene a mi mente Daniel. Daniel fue una persona que a pesar que fue cautiva, que a pesar que fue llevada a otra nación, que a pesar de que Daniel fue trasladado, fue secuestrado abruptamente, bendito sea Dios, Daniel siempre se mantuvo delante de Dios como un representante ejemplar, como un representante perfecto del reino de Dios. Vamos a leer varios versículos de Daniel. Quiero leer Daniel capítulo 6, versículo 2. Vamos a estar leyendo Daniel capítulo 6, verso 2, que dice de esta manera: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y ahora vamos a leer el verso 6 de Daniel capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bendito sea Dios. Aquí hubo un pequeño, digamos, error en el pasaje, que pena. Es Deuteronomio, no Daniel. Deuteronomio capítulo 6, verso 2, así que vamos a leerlo de nuevo. Ahí fue error mío, discúlpenme. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y versículo 6 de Deuteronomio capítulo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Una de las causas de la crisis que estamos viviendo el día de hoy es que nos hemos quedado con las glorias pasadas y ya no le estamos enseñando a nuestros hijos a buscar la gloria de hoy. Por eso, Deuteronomio, ahora sí, estamos bien, capítulo 6, verso 2, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando el día de hoy. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mira que también hay una promesa de que guardando la palabra de Dios, tus días van a ser prolongados. Y yo venía meditando en estos días. Yo decía, qué bonito es que cuando hay cristianos genuinos, les va bien en la vida. ¿No se han dado cuenta de eso? Cuando hay cristianos bien genuinos, tienen sus hijos en buenos colegios, buenas universidades, buenas casas. Dios también los bendice con carros. Y aunque no tengan todo esto, lo que acabo de repetir, siempre están bien, usted los ve bien, con un buen rostro, buena salud. Y en general, pasando pruebas y lo demás, siempre en cristianos genuinos, estamos hablando de cristianos genuinos, usted los ve fortalecidos, llenos de vigor, bendecidos, o sea, personas agradables, porque guardar la palabra de Dios y enseñarla, porque ahí está, digamos, lo efectivo de esto. Y es que tú la puedes guardar, pero tienes que enseñarla a tus hijos. Dice, y entonces tus días serán prolongados, porque no es guardar la palabra, dice, enséñala a tu hijo y al hijo de tu hijo. Dice, y entonces tus días serán prolongados. Y el versículo 6 lo habla, del versículo 6 del capítulo 6 de Deuteronomio lo habla más claro. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí está lo que Dios nos ha mandado. Y una de las causas de la crisis del día de hoy es que estamos quizás viviendo lo mismo que el pueblo, que se levantó una generación que conoció a Dios, que conoció los milagros, que conoció los portentos, que conoció la nube delante de ellos y la columna de fuego en la noche, que conoció que el mar rojo se abrió en dos, que conoció que maná del cielo descendió, que conoció que brotó agua de la peña. Quizás ya hay una generación que no ha pasado la antorcha, que se ha relegado. Y esto es a causa de que no le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros futuros líderes, a buscar la gloria de hoy, sino que nos conformamos con glorias pasadas. Tenemos que ser una generación transformadora en medio de la crisis, una generación que no se conforme a este siglo, una generación que no doble su rodilla a Baal, una generación que tenga unos buenos comportamientos, unos buenos códigos morales. Ahora sí, entramos a Daniel, capítulo 3, versículos 28 al 29, dice, Daniel capítulo 3, versículo 28 al 29 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Miren cómo podemos transformar, cómo estos jóvenes pudieron transformar una nación entera. Transformaron a Babilonia de digamos, de un sistema pagano e introdujeron al Dios de Israel, al Dios poderoso,
pudieron introducirlo sin, sin, sin poder hacer gran campaña, en el sentido de que fue una acción, una determinación, un código moral que habían ellos en medio de una crisis, porque estaban, les repito, una crisis fuerte, habían guerras, había desolación, estaban cautivos en otra tierra. Y dice la Biblia que ellos se guardaron, y lo que está hablando este pasaje es de la historia, ¿verdad? Del rey Nabucodonosor, que levanta una estatua de oro y que en ciertas horas del día, ¿verdad? Tenía que todo el pueblo salir y adorar y hacer diferentes, digamos, simbolismos idolátricos ante esta estatua, pero había unos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego de la historia, que no doblaron sus rodillas ante la estatua. El rey se molesta en gran manera, los manda a llamar delante de él, les pide que se arrodillen. Estos jóvenes fuertes, valientes, dijeron que no lo iban a hacer. Bendito sea el Señor. Este rey Nabucodonosor, enojado, airado, mandó a calentar el horno 7 veces y los arrojó. Pero vino la mano poderosa de Dios y los salvó. Dice que él veía como un tercero, un cuarto hombre en medio de ellos, en medio del fuego, y no se quemaba. Y no se quemaba ni siquiera los hilos de sus ropas y de sus cabellos. Cuando los manda a llamar, se da cuenta que estaban intactos, que el fuego no los había consumido. Y es ahí donde él se sorprende, y la mano poderosa de Dios lo impactó en medio de la crisis y se pudo transformar a una generación y a una nación entera. Romanos 12:2 nos habla de lo que hemos compartido, esta frase que hemos dicho muchas veces en la prédica: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice no os conforméis a este siglo, en pocas palabras nos está diciendo: no te muevas conforme a la corriente actual. No camines conforme a las modas. No entres en las tendencias. No sigas costumbres actuales. No es que ahora todo el mundo usa este estilo de ropa, entonces yo no puedo quedarme atrás. Debemos vestir conforme a lo que Dios quiere que vistamos. No, es que ahora se está usando esto en la iglesia, el humo, las luces, se está usando esto y esto para entretener. No os conforméis a este siglo. No es que ahora hay que cambiar el mensaje porque ese mensaje ya pasó de moda, ahora está de moda este mensaje. Usted no se ha dado cuenta de eso, que, que hay tiempos donde, y bueno, yo que tengo ya varios añitos en el Señor, gracias a Él, por mantenernos todavía con bien en su camino. Usted se ha dado cuenta que han habido como tendencias en las prédicas. Hay veces que que han habido años donde todo es decreto, se formó la decretación, parecían, mejor dicho, bancos decretando y haciendo, parecían, eh, digamos, constitución. Y no está mal. Yo estoy hablando de la moda. Todo el mundo decretaba y se puso de moda como esta palabra, ¿verdad? Y así han habido modas en la iglesia del Señor. Prédicas que son como las parecidas, con la tendencia a ser iguales, y todo el mundo entra como en una onda, como en algo parecido. Han habido épocas donde se habla de ciertos temas y no salimos de esos temas. Han habido épocas donde la forma en que se predica es igual. No sé si usted me está entendiendo, bendito sea el Señor. Donde se imitan a predicadores, forma de actuar, forma en cómo inician las prédicas, cómo las finalizan. Y no está mal tener referentes, escuchar, aprender, porque Pablo lo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pero entramos como en modas,
Y nosotros los cristianos no podemos entrar en la moda, tenemos que, bueno, no podemos entrar en la moda, pero hay una sola moda que sí es permitida para nosotros. Y es la moda de caminar como caminó Jesús, como Él quiere que caminemos. Eso es, en pocas palabras, lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformado es renovación de lo que somos a algo mejor. Transformación que va en un proceso, que que va evolucionando, que va pasando de un estado a otro. En este caso, como dice Pedro, la carta del apóstol Pedro, dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos libertó y nos llamó. O sea que estábamos antes en un estado y hoy estamos en otro, porque ha habido un proceso de transformación por medio de la renovación. Y eso se ha dado porque Cristo ha estado junto a nosotros y porque Cristo murió en la cruz, hay promesas para con nosotros. En medio de la crisis, por más fuerte que sea, no vendamos nuestra primogenitura. Esaú tuvo una mini crisis y su crisis se llamó hambre. Tuvo hambre. Hay muchos de nosotros que vamos a tener hambre. Y el hambre traduce en la Biblia como crisis, como un momento fuerte, momento de sacudión, momentos donde no la vamos a pasar tan bien, momentos donde va a ser difícil seguir avanzando. Pero en medio de esa crisis no vendamos la primogenitura. Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hoy muchos están vendiendo su primogenitura por su crisis, pero no seamos como Esaú. Mantengámonos fieles, venciendo en Dios. Mira, el enemigo se ha levantado muy fuerte en medio de la crisis con, con un movimiento que lo hemos estado compartiendo el día de hoy. Hemos visto cómo poco a poco eh, los hilos oscuros del enemigo se han metido tanto en la iglesia que ha producido crisis y divisiones. Hoy se ha multiplicado de una manera exorbitante el quisme en la iglesia. Se ha, se ha metido toda la corriente de afuera con gran violencia, con una ola, como si fuera una ola que golpeara como un tsunami que inunda cada sector y cada ambiente de lo que es la iglesia santa, de lo que es la iglesia que busca a Dios de verdad. Mira, mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, esto es muy importante, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, pues, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Primera de Corintios 1:18 dice lo siguiente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Efesios 6:10, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea que estamos en días de crisis.
Mira, José transformó a toda una nación por el beneficio de toda una generación. Sabemos todo lo que padeció José, que fue vendido, que fue menospreciado por sus padres, que fue menospreciado por sus hermanos, que fue encarcelado, que fue acosado, que pasó por muchas cosas, que fue separado de su núcleo familiar, pasó por muchas cosas, pero él se guardó en medio de la crisis que había. Dios lo usa para levantar una persona importante. Venía una hambruna, un buen administrador, se preparó para el hambre y cuando vino el hambre fue una nación que prosperó en gran manera. José, en la historia no solamente bíblica, sino en la historia de la humanidad, fue una de las personas importantes en el fortalecimiento y en la, digamos, en el levantamiento de Egipto, porque a Egipto, la hambruna trajo una evolución financiera fuerte para Egipto, porque todos los países entraron en hambre, pero quien estaba preparado era Egipto. Y estaba tan bien preparado que se hizo una potencia a través del hambre porque pudo vender a otras naciones alimentos, recursos, porque se preparó. Mira que no solamente afectó su vida personal, sino que toda una nación, una generación, bendito sea el Señor, fue transformada por la gracia que había en José, por la gracia que había en este hombre que se guardó en medio de la crisis. Cuando tu corazón arde por Dios, como lo ardía por José, como José, en el lugar donde tú estás, honrarás a Dios como Daniel, como José, como Sadrach, Mesach y Abednego. Mira, Daniel fue para mí uno de mis personajes favoritos, después de Jesús, obviamente. Daniel tiene una historia bastante fuerte, bastante triste, pero al mismo tiempo nos pone la vara tan alta de que no tenemos excusa para buscar a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Daniel tenía prohibido adorar a Dios, pero él con valentía adoraba a Dios. Y no lo hacía como un acto de rebeldía, no lo hacía como un acto, digamos, de llevar la contraria a alguien o a un sistema. Lo hacía porque en verdad amaba a Dios con todo su corazón. Daniel renunció a la propuesta del rey de comer del banquete contaminado, impío del rey. Daniel no vendió su santidad ante el sistema en medio de la crisis. Hoy la iglesia vive afanada, convulsionada, líderes, bendito sea el Señor, que no tienen códigos morales establecidos. La iglesia no tiene un norte. La iglesia está entrando en una crisis porque no sabe hacia dónde va. Debemos retornar las sendas. Debemos examinar nuestros caminos. Debemos ver cuál es el norte que nos ha trazado Jesús en su palabra. Hoy hemos desplazado la Biblia por libros de emocionalismo, por libros de sensacionalismo, por libros de superación personal. Y hemos dejado la Biblia porque hemos dicho, no, la Biblia ya es anticuado, la Biblia ya pasó de moda. Por eso el mensaje se ha sido muy enfático en esa frase de no conforméis a este siglo. Porque queremos tomar las modas que vemos y nos deslumbran, como decíamos al principio. Pero cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es momento de reflexionar, de mirar cómo estamos andando, de mirar qué cosas hemos dejado entrar en el corazón. Y es momento de caminar conforme a las pisadas y a las huellas que Dios ya ha dejado para nosotros. Es momento de caminar y de seguir los pasos de Dios, sea cual sea la crisis que estén viendo nuestros ojos. Debemos ser ese ente rector que es diferente ante los momentos difíciles. Debemos ser diferentes ante
las situaciones que nos alcanzan, actuar diferente, hablar diferente, declarar siempre diferente. Hay muchas personas, muchos cristianos que siempre se viven quejando, que siempre viven tristes, que siempre viven acongojados, que nada les alcanza, que nada les llena. Debemos ser diferentes, debemos comenzar a declarar cosas positivas, me va a ir bien, todo va a estar bien, aunque esté viendo con mis ojos naturales todo patas para arriba. Yo sé que mi Redentor vive y me ha de levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Así que seamos líderes cristianos, seamos una iglesia que triunfa en medio de la crisis, una iglesia que se levanta en medio de las dificultades. Damos gracias a Dios por esta palabra. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Muy agradecido como siempre por el Señor, porque nos ayuda, porque Dios está buscando personas que se dejen guiar por Él. Y yo le doy gracias a Dios porque en estas vigilias Dios siempre se mueve. Dios siempre habla a nuestras vidas. Y yo estoy súper agradecido por la oportunidad que siempre Dios nos da de llevar su palabra. Hoy Dios también me ha hablado a mi vida y yo sé que también ha hablado a la tuya, así que acompáñame en un tiempo de oración para cerrar, para darle gracias a Dios por lo que ya Él hizo el día de hoy. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por lo que ya hiciste, por todo lo que has hablado de nuestros corazones. Bendice a los hermanos que estuvieron en toda esta vigilia. Levántales, restáurales. Si tienen alguna enfermedad, Señor, si tienen algún malestar, si están pasando por crisis, si están pasando por momentos difíciles, Señor, ayúdales. Solo tú eres quien nos puede ayudar. Solo tú eres quien nos puede restaurar. Solo tú tienes la autoridad de levantarnos del polvo de donde estamos a un mejor lugar. Yo te presento todas las peticiones que han puesto mis hermanos para que seas tú concediéndola conforme a tu divina y perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, restauranos, levántanos, Señor. Guárdanos en medio de la crisis, Señor. Te entregamos todo el liderazgo de la vida verdadera. Te entregamos a los apóstoles Carmen, Ahmed, a su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Te entregamos a los cuerpos, al cuerpo pastoral. Te entregamos a los hermanos en general. Te entregamos a la iglesia del mundo, Señor, en tus manos, para que sea usted, Dios mío, levantándola conforme a tu divina voluntad. Padre, gracias por esta vigilia, por este tiempo que tenemos, Señor, de adorarte, de buscarte, de ser, Dios mío, esos vasos de honra que tú quieres que seamos. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde.